Vamos ahora de inmediato con el tema de salud, nuestro bloque de salud, por supuesto, y vamos a hablar del tema del cuidado de la vista ante el tema de la diabetes, ¿no? Que es muy peligroso en muchos casos. Así que estamos con la doctora Patricia Lira, oftalmóloga, especialista en cirugía de retina y mácula, para que nos pueda hablar sobre ese tema. Doctora Lira, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Coméntenos, por favor, el tema del peligro de los diabéticos con el tema de la vista, ¿cómo se afronta este tema, por favor? Sí, bueno, los diabéticos es un paciente muy particular, es una enfermedad que va a afectar a muchos órganos en el cuerpo humano, pero especialmente a la vista, ¿no? Y a veces la afectación es muy grave e irreversible, ¿no? Pero si prevenimos a tiempo los daños, como muchos de mis pacientes vienen a la consulta diabéticos recién diagnosticados, como debe ser, acuden a la consulta de un especialista como yo en retina, claro, sobre todo, ¿no? Pueden ir a un oftalmólogo general, por supuesto, si no hay por su zona, ¿no? Pero lo ideal sería un de retina porque vamos a evaluar íntegramente el ojo. Todo paciente diabético tiene que pasar un fondo de ojo dilatado. Ya, o sea, hay que dilatar la pupila y hay que examinarle la parte interna del ojo. ¿Y qué es lo que daña exactamente la diabetes en la visión? En la visión tiene muchas enfermedades. La diabetes produce catarata, glaucoma, neuropatía diabética, o sea, daño en el nervio óptico, retinopatía diabética también. Son las principales causas de ceguera en el paciente diabético. La catarata es un problema reversible, ¿no? Porque una vez diagnosticado lo vamos a operar. Hacemos una cirugía de 10 minutos, como hemos comentado antes, y la solución está. Y listo, se le pone un lente intraocular y perfecto, queda el paciente. Pero no es solamente operar de catarata, como les digo a muchos de mis pacientes. Muchos oftalmólogos podemos operar de catarata, no se trata solo de eso. Claro. El paciente diabético muchas veces viene a mi consulta después de operado de catarata con ceguera. ¿Qué pasó? Es que el oftalmólogo no evaluó la retina. La retina es muy importante evaluarla porque si ya tiene retinopatía diabética proliferativa, o sea, significa que hay vasos ya muy enfermos y sangrando y mucha falta de irrigación en la retina, lo que va a causar la cirugía es un adelanto de esta enfermedad. Puede estar 2 o 3 meses bien posoperado de catarata y luego desarrollar hemorragias en la retina y baja de visión. O sea, no es suficiente, doctora, por ejemplo, que un paciente diabético diga, no, pero yo controlo bien mi enfermedad. No es necesario ir al oftalmólogo. No, tiene que ir de todas maneras. Perfecta tu pregunta, porque muchos de mis pacientes piensan eso, ¿no? Sí, o dejé la pastilla porque me siento bien, estoy con solamente la dieta, ya, y me siento perfecta, ¿no? Piensan que la glucosa va a darle síntomas, que la glucosa va a darle de repente, o que ya cuando baje la visión recién van al oftalmólogo. Es incorrecto eso. Cuando ya baja la visión, un paciente ya de 5 o 7 años de diabético, vamos a encontrar muchas enfermedades en la vista, ¿no? Y muchas veces, como les repito, sin cura, ¿no? Porque si ya hay mucha hemorragia, luego viene el desprendimiento de retina traccional, luego viene el glaucoma neovascular, porque se empiezan a formar vasos enfermos dentro del ojo con muchos sangrados, ya va a ser una cosa irreversible para el paciente. Claro. ¿No? Entonces el paciente, una vez diagnosticado de diabetes, el endocrinólogo debería referirlo al oftalmólogo. Eso sería lo ideal. Va de la mano los chequeos. Exacto. El endocrinólogo debe referirlo al oftalmólogo una vez diagnosticado el paciente diabético y pasar una vez al año por lo menos el control con un fondo de ojo dilatado. Y en este caso el paciente que le diagnostican diabetes recibe también al ir al oftalmólogo un tratamiento para prevenir el tema del daño en la visión. Sí, bueno, esa es una pregunta importante. Como piensan que de repente vamos a ponerle gotas para que no provoque el daño, no. El tema del ojo está asociado a la diabetes. Entonces, si no controla la diabetes, va a presentarse el tema del problema visual. Está asociado al buen control de la glucosa, al control cada 3 meses con su endocrinólogo. También es importante, como mencionan muchos de mis pacientes, el control de la hemoglobina glicosilada. No solo es el control de la glucosa, porque yo ahorita, por ejemplo, soy diabética, me tomo la glucosa con estas agujitas y salen 89 y yo feliz, pero de repente en la madrugada hago 300 y no lo sé. Entonces, para eso existe el control que es muy certero de la hemoglobina glicosilada. Es un factor de riesgo en sangre, se toma una muestra de sangre y me mide el factor, la glucosa de los últimos 3 meses. Entonces, es un factor que va en valores de 5, 6, 7. Por ejemplo, nosotros que no somos diabéticos debemos estar de 5 a 6, ¿no? Pero el paciente diabético, hay pacientes que están en 8, 9, 10, 12. Significa que hay un mal control de la enfermedad y se sabe por estudios que este factor de hemoglobina glicosilada, para no llegar a ceguera, debe estar en el tiempo siempre menos de 7 cada 3 meses. Doctora, y digamos por su experiencia,
los casos más graves que usted ha podido tratar y que han desencadenado lamentablemente en ceguera, el tiempo en que se produjo todo ese proceso, cuéntenos. A ver. Eso es importante también. Hay dos tipos de diabéticos. Los diabéticos tipo 1, los juveniles, que son los diabéticos que presentan la enfermedad, puede ser en infantil o muy jóvenes, a partir de los 20, 30 años. Esos diabéticos sí son muy severas las enfermedades. Desarrollan catarata muy temprano. La catarata, ustedes saben que se desarrolla a partir de los 55, 60 años por edad. En el paciente diabético podemos ver pacientes de 35 años con catarata por la diabetes. ¿Ya? Entonces, bueno, pero tiene solución. Y luego ya el diabético juvenil desarrolla una enfermedad muy proliferativa de muchos vasos enfermos en la retina, desprendimiento de retinas traccionales, ceguera. A veces tenemos que operarlos simplemente para que del desprendimiento no avance a la siguiente etapa, que es un ojo ciego doloroso, ¿no? A veces eso no logran entender los pacientes, ¿no? Que a veces intervenimos para tratar de mantener la poca visión que le queda para que no avance la enfermedad. Eso se da en pacientes diabéticos juveniles, y los pacientes diabéticos ya mayores que presentan la enfermedad mucho de más edad, eso sí tienen mejor pronóstico, es cierto, pero si el paciente es descuidado, en 5 a 7 años de un paciente que no controla su colesterol, presión alta y diabetes, que va muy de la mano esos tres factores, tienen que controlar esos tres factores, van a llegar a la ceguera. Es muy importante. Así es. Importante, muy ¿eh? importante. Sí, es muy importante controlar todos esos factores y por favor la prevención, ¿no? Con ustedes estamos viendo bastante este tema de la prevención. Tienen que pasar al oftalmólogo una vez por año. Todo paciente diabético y con fondo de ojo dilatado. Ahí está. Por eso ese es importantísimo. Y acudir si se puede a un retinólogo, ¿no? O sea, el especialista en retina. Gracias, doctora, como Muchísimas siempre. gracias. Tan importantes los consejos. Gracias. Una vez al año y la precisión para que le digan a su médico con el fondo de ojo dilatado, que es la característica que se